Hola, hoy vamos a tocar un tema, uno de esos temas profundos, ¿no? Una pregunta que creo que ha resonado por siglos y que nos toca muy de cerca. Sí, una pregunta difícil. Exacto, si hay un Dios que se supone es todopoderoso y además es bueno, ¿cómo explicamos entonces todo el mal, todo el sufrimiento que vemos en el mundo? Es algo que genera mucha angustia, ¿sabes? Para mucha gente ha sido motivo de duda, incluso de perder la fe. Sin duda. Es una tensión real que se siente. La vemos, en las noticias todos los días. La sentimos cuando perdemos a alguien o al ver las injusticias que hay. No es algo abstracto para nada. Nos pega de frente. Y claro, uno busca respuestas. Justamente. Y para meternos en este tema tan complejo, vamos a usar como guía unas reflexiones, un material titulado El problema del mal y la fe. La idea hoy es como desmenuzar la perspectiva teológica particular que ofrecen estos textos, ver qué dicen sobre de dónde viene el mal, qué rol juega eso que llaman libre albedrío, Ajá. cuál es la respuesta que Dios daría, según ellos, sobre todo con la cruz en el centro, y bueno, qué esperanza ofrecen al final. Exacto. El objetivo es tratar de aclarar cómo esta corriente de pensamiento, esta en particular, enfrenta el dilema. Y nos vamos a basar solo en el material que tenemos, ¿eh? No es que vayamos a dar la solución definitiva, porque hablamos de un misterio enorme, sino más bien entender los puntos principales de esta respuesta teológica concreta. Perfecto. Entonces, el punto de partida que marca este material es clave. Reconocer que el mal existe. Que es real. No tratan de disimularlo ni de mirar para otro lado. Claro. Hablan de la corrupción, la violencia, enfermedades terribles, el dolor inmenso de perder a la gente que queremos. Son cosas que todos, de alguna manera, conocemos. Sí. Partir de ahí, de validar esa experiencia, es fundamental. Los textos no le huyen a lo duro del problema. Pero, ojo, casi inmediatamente hacen una afirmación teológica central. Dios no creó el mal. Ok, y para eso se van al Génesis, al relato de la creación, ¿no? Donde dice una y otra vez que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Ahí se pone interesante la cosa. Si Dios creó todo bueno, y Él mismo es bueno, pero el mal es una realidad, entonces, ¿de dónde salió? Según esta gente, ¿de dónde viene? Los textos lo conectan directamente con nosotros, con los humanos. Con el pecado. ¿Correcto? El material que estamos viendo pone el punto de quiebre en la historia de Adán y Eva en el Edén. Ese acto de desobediencia, de elegir hacer las cosas a su manera en vez de seguir la guía de Dios, eso es lo que presentan como el momento en que se abrió la puerta al sufrimiento, a la muerte, a todo lo que se descompone en el mundo. Y mencionan un pasaje bíblico para apoyar eso, de Romanos, ¿verdad? El capítulo 5. Sí, citan o parafrasean esa idea central de Romanos 5.12 que dice algo como: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a toda la humanidad. O sea, según esta visión, el mal no es una cosa que Dios haya creado, sino la consecuencia, ¿no? La corrupción que aparece cuando se rompe la relación con Él. Y eso empezó con esa primera elección y, bueno, siguió a lo largo de la historia. Y esto nos lleva de cabeza a otro concepto que desarrollan mucho las fuentes, el libre albedrío. La idea de que nos dieron capacidad real de elegir. Efectivamente. Las reflexiones se meten con esa pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué Dios no nos hizo de tal forma que no pudiéramos elegir el mal? Y la respuesta que dan ellos gira en torno al amor. Argumentan que para que el amor sea de verdad, tiene que ser libre. Claro, un amor obligado, programado, sin la opción de decir no, pues no sería amor auténtico. Entiendo el punto. Para que hubiera una relación de amor real entre la humanidad y Dios, tenía que existir la posibilidad de rechazar ese amor, de ir por otro lado. Pero aquí surge una dificultad, ¿no? Que seguro mucha gente siente. ¿Toman en cuenta estos textos la cantidad enorme de sufrimiento que parece haber salido de esa libertad? Es una objeción muy fuerte, sí. Y el material de alguna manera lo reconoce, porque insiste en que Dios dio esa libertad aún sabiendo los riesgos terribles que implicaban. La perspectiva que presentan es que Dios consideró que la posibilidad del amor elegido libremente, el bien más alto, digamos, valía el riesgo de permitir que existiera la posibilidad del mal. No es que le resten importancia al costo, para nada, pero lo ponen como
como la condición necesaria para que exista un amor consentido, un amor voluntario. Es, sin duda, uno de los puntos más difíciles y debatidos de esta teología. Ahora, esta idea de un Dios que permite el mal, aunque sea por un bien mayor como el amor libre, podría hacer pensar que es un Dios lejano, indiferente al sufrimiento que causa esa permisión. Pero los textos se oponen totalmente a esa imagen, ¿cierto? Sí, hacen mucho hincapié en diferenciar entre permitir y ser indiferente. Usan ejemplos de la Biblia para mostrar la empatía de Dios. Mencionan a Jesús llorando frente a la tumba de su amigo Lázaro. Ajá. Citan a los profetas que denuncian con pasión la injusticia en nombre de Dios. Hay una cita que resaltan, de Isaías 63.9, que es muy fuerte. En todas sus angustias, él también estuvo angustiado. Exactamente. La imagen que quieren dar es la de un Dios profundamente afectado por el dolor humano. Eso es. Impactante. Va más allá de solo permitir pasivamente. Pero las fuentes no se quedan solo en la empatía. Presentan una acción divina muy concreta como la respuesta de fondo al problema del mal. Y aquí es donde la cruz se vuelve el centro de todo. Exactamente. La crucifixión de Cristo en estos textos no es solo la muestra máxima de solidaridad de Dios con el sufrimiento humano, es la acción decisiva de Dios para enfrentar y vencer al mal. Aquí entra lo que llaman acción redentora. A ver, explica un poco más eso. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo entienden estas fuentes que la cruz funciona como una acción redentora? O sea, que libera o rescata del mal. Claro. A ver, la explicación que da el material es más o menos así. En la cruz, Jesús, que era inocente, no solo sintió el sufrimiento humano al máximo, sino que, y esto es clave en su teología, tomó sobre sí mismo las consecuencias del pecado de todos. La culpa, el dolor, la separación de Dios, la muerte misma. Todo eso. Entonces, al absorber voluntariamente esas consecuencias y, después, vencer a la muerte con la resurrección, argumentan que le quitó el poder fundamental al mal y al pecado. Por eso dicen que es una acción redentora, porque ofrece un rescate, abre un camino para volver a estar bien con Dios y para restaurar lo que el mal dañó. La cruz entonces se presenta como la prueba definitiva de la bondad y el amor de Dios, actuando de forma radical justo en medio de la realidad del mal. Entendido. Sí, es una explicación potente. Pero, claro, surge la pregunta inevitable. Si el mal fue derrotado en la cruz de forma fundamental, ¿por qué sigue siendo una fuerza tan obvia y destructiva hoy? Vemos guerras, enfermedades, injusticias por todos lados. Que la victoria decisiva sobre el mal ya se consiguió en la cruz. La batalla clave, digamos, está ganada. Ok. Sin embargo, la eliminación completa y final de sus efectos, o sea que esa victoria se vea plenamente en toda la creación, eso todavía no ha llegado. Estamos viviendo en un tiempo intermedio, como en una era de transición. Suena un poco como el final de una guerra larga, ¿no? Se dio el golpe decisivo, el enemigo principal está vencido, pero todavía quedan focos de resistencia, peleas más chicas que dar antes de que la paz sea total y se establezca el nuevo orden. Esa es una analogía que se usa mucho, sí, y es bastante útil para explicarlo. Y justo por eso el material siempre está apuntando al futuro. Mencionan la promesa de Apocalipsis 21.4, ¿no? De cielos nuevos y tierra nueva, donde Dios mismo enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La idea clave aquí es que, según esta visión, el mal, por más real y doloroso que sea ahora, es temporal. Tiene, como sugieren las fuentes, una fecha de caducidad. Y mientras esperamos que eso se cumpla, esa eliminación final del mal, ¿qué se supone que hagamos nosotros según estos textos? ¿Solo mirar y esperar a que todo se arregle? No, para nada. Lejos de eso. El material insiste en un llamado muy activo para los que comparten esta fe. Recuerdan la enseñanza de Jesús a sus seguidores de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Esas son imágenes que sugieren una influencia activa, transformadora, en un mundo que a menudo es oscuro y está corrompido. Claro. Eso se traduce en un llamado a resistir activamente el mal, en todas sus formas, y a promover el bien a propósito. Recuerdo que citaban otro pasaje importante para esto, de Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Suena como una orden muy práctica, y lo es.
Dentro de este marco teológico, cada acto de bondad, de justicia, de misericordia, de perdón, de amor que se sacrifica, no es solo una buena acción aislada. Se ve como una forma concreta de participar en esa victoria que ya se ganó en la cruz. Una manera de hacer presente el reino de Dios aquí y ahora. Y una forma de oponerse al poder del mal, que va disminuyendo. Es como una militancia activa por el bien. Las fuentes también presentan una idea que, bueno, a primera vista puede sonar contradictoria. Sugieren que la experiencia misma de enfrentar el mal, de sufrir, puede de alguna manera llevarnos a entender más profundamente la gracia o la bondad de Dios. ¿Cómo explican eso? Es un punto delicado pero central en estas reflexiones. No es que digan que el mal sea bueno en sí mismo, ni de lejos. La idea es más bien que ciertas cosas positivas se valoran y entienden del todo, justo en contraste con sus opuestos negativos. A ver. Por ejemplo, el consuelo de Dios adquiere una profundidad especial para alguien que ha conocido la desolación total. El significado radical del perdón se capta mucho mejor cuando uno se enfrenta a la realidad del pecado, de la ofensa. Y la esperanza de la vida eterna resuena con más fuerza frente a la experiencia de que somos finitos, de la muerte. Entonces, no es que el mal sea una herramienta que Dios quiera usar, sino que incluso en medio de la oscuridad que causa el mal, Dios puede actuar para mostrar aspectos de quién es Él, su consuelo, su perdón, su fidelidad, que quizás no veríamos con la misma intensidad si no existiera esa oscuridad. Exactamente. Esa es la perspectiva que se ofrece. No justifica que el mal exista, pero sí afirma que Dios es soberano para redimir incluso las peores situaciones, usándolas para cumplir sus propósitos de revelación y salvación. Y aquí es donde el ejemplo de Job, que mencionan en el material, se vuelve tan relevante. Claro, la historia de Job es el ejemplo clásico del sufrimiento que parece no tener ningún sentido. Pierde todo, sus bienes, sus hijos, su salud. Y él clama, le cuestiona a Dios, busca respuestas al porqué de tanta desgracia. Precisamente. Y lo interesante, como señalan las fuentes, es que Job al final no recibe una explicación lógica y detallada de por qué le pasó todo eso. Dios no le da un informe de causas y efectos. No. En cambio, Job recibe algo distinto, algo que él mismo dice que es más valioso. ¿Y qué es eso que recibe? Una revelación directa, personal, abrumadora de la majestad, la sabiduría, la presencia de Dios. Es Job quien dice allá por el capítulo 42, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Su experiencia de sufrimiento extremo, aunque nunca se justifica o explica del todo en términos humanos, se convierte como en el fuego que purifica su fe y lo lleva a conocer a Dios de una manera mucho más íntima, más real. Así que, desde esta mirada, el sufrimiento, aunque sigue siendo doloroso y algo que Dios al final quiere eliminar, puede convertirse paradójicamente en un camino inesperado hacia una mayor cercanía y dependencia de Él. Esa es la conclusión a la que apunta el material. Sí, el mal y el sufrimiento, al ponernos cara a cara con nuestra propia fragilidad y con lo insuficiente que es este mundo roto, pueden empujarnos a buscar algo o a alguien que está más allá. Nos recuerda nuestra condición de, como dicen estos textos, extranjeros y peregrinos en camino a un hogar eterno, restaurado. Volviendo entonces a la pregunta del principio, esa que nos interpela a todos, ¿por qué existe el mal si Dios es bueno y todopoderoso? Parece que la respuesta final que proponen estas fuentes no es tanto una explicación que lo cubra todo, sino más bien un cambio de enfoque sobre la pregunta misma. Así es. Hacia el final de las reflexiones sugieran eso, un cambio de perspectiva. En lugar de quedarnos atrapados buscando una respuesta intelectual completa al porqué último del mal, que quizás no encontremos en esta vida, nos invitan a plantear la pregunta de otra forma. ¿Cómo? Algo así como, ¿cómo puedo confiar en el carácter de Dios, ese que se reveló especialmente en la cruz, a pesar del mal que veo y que vivo? ¿Cómo puedo aferrarme a su promesa de una victoria final sobre el sufrimiento y la muerte? Es un giro importante. Pasar de exigir una explicación que nos deje tranquilos racionalmente a buscar cultivar una confianza y una esperanza que nos sostengan en medio de una realidad que a menudo no entendemos y duele. Correcto. La conclusión fundamental que presenta el material es que la fe cristiana, tal como la entienden ellos, no niega la terrible realidad del mal ni lo profundo del dolor humano. No da respuestas simplonas ni fáciles. Lo que sí ofrece es una forma de enfrentar ese mal con esperanza.
Una esperanza que está anclada firmemente en la creencia de que el amor y el poder de Dios, demostrados de forma suprema y costosísima en la cruz, son al final más fuertes que cualquier mal y van a prevalecer definitivamente. Los puntos clave que exploramos, basándonos en el problema del mal y la fe. La idea central, diría, es que, según esta visión, el mal no empezó en Dios, sino en la elección humana, que fue posible por el libre albedrío. Otro punto crucial es que la respuesta de Dios no es la indiferencia, sino una implicación profunda. Mucha empatía y, sobre todo, la acción redentora de la cruz, que la ven como la derrota estratégica del mal y la prueba máxima del amor de Dios. Visión donde sus efectos todavía se sienten, aunque son temporales, y está la promesa de que serán eliminados en el futuro. Y en este tiempo intermedio se destaca un llamado a la acción. No quedarnos quietos, sino resistir el mal activamente y promover el bien, con la convicción de que incluso en medio del sufrimiento es posible sentir la gracia divina y profundizar la relación con Dios, como muestra la historia de Job. Y finalmente, ese cambio de enfoque que proponían, mover la atención de buscar una explicación total del porqué del mal, hacia cultivar la confianza en Dios a pesar del mal, agarrándose fuerte de la esperanza de su triunfo final. Es fascinante cómo este marco teológico intenta mantener juntos elementos que parecen chocar. La bondad y el poder de Dios, la libertad humana y sus consecuencias, la realidad innegable del mal, la empatía y la acción de Dios y una esperanza futura. Es un tejido complejo, ¿no? Hecho a partir de interpretaciones específicas de textos fundamentales. Totalmente. Y esto nos deja con una reflexión final. Algo para pensar más allá de la discusión teológica específica que tuvimos. La perspectiva que analizamos presenta una visión donde el sufrimiento, aunque es malo en sí mismo, puede paradójicamente abrir puertas a una comprensión más profunda o a una relación más íntima con lo divino. Si uno considera esa posibilidad, la idea de que la adversidad pueda tener, en ciertas circunstancias, un componente que transforma o revela algo, incluso si no se comparte la fe específica de la que hablamos, ¿cómo podría eso afectar la manera en que uno enfrenta sus propias dificultades? Claro. O quizá, ¿cómo podría cambiar nuestra forma de ver el sufrimiento de otros? Buscando, tal vez, no sé, vislumbrar una fortaleza inesperada o un significado escondido, incluso en las situaciones más oscuras. Es una pregunta abierta, sí, que tiende un puente entre esta visión teológica particular y la experiencia que todos tenemos de enfrentar el dolor y buscarle sentido. Algo en qué pensar. Bueno, con esto cerramos nuestra exploración de hoy. Gracias por acompañarnos.